tardes, amigos queridos. Bienvenidos a Análisis con Sentido, un programa especial que hago siempre con invitados que son de alguna manera trascendentes e importantes respecto de lo que está ocurriendo en nuestro país. En esta oportunidad, una entrevista a la honorable diputada Gloria Navellán, a quien agradezco, ¿cierto? Y le doy las gracias por aceptar esta entrevista en medio de la crisis que estamos experimentando y considerando además que está en medio de un receso legislativo donde se supone que está de vacaciones, pero lo que menos ha hecho es descansar, ¿o no, Glorita? Muy ¿De buenas qué tardes, vacaciones me bienvenida. estáis hablando? Hay cosas harto más importantes que tomarse vacaciones, más aún cuando tenemos la tendalá que tenemos hoy día en general en el sur de Chile y bueno, en mi región, ¿para qué decir? Claro. Glorita, ¿cómo están las familias de su región, de las comunas que usted representa? Mira, ha habido harta casa quemada, para serte bien sincera, Rodolfo. O sea, acá hay, no sé, la semana pasada nomás en el incendio de Victoria se quemaron 15 casas. Imagínate tú lo que es que se te queme la casa con todo adentro. O sea, no es menor. Eh, Pucha, no sé, familias que han perdido todo. En Lumaco, en Pastene, en Purén, no, en Los Sauces no han habido casas quemadas. En Angol, en Renaico, en Ercilla, en Coyipulli, acá en Traillén, en Victoria, ha sido realmente una cosa tremenda y te estoy hablando solo de la Araucanía. Súmale todo lo que ha pasado en el resto de las regiones del país. Mira tú cómo están los incendios hoy día en Biobío, Sí. que han sido tremendos y que no hay caso de controlarlo. O sea, porque claro, tú tienes que pensar que acá eh, se juntan un montón de cosas. Por un lado, y no voy a hablar del cambio climático y la temperatura, olvidémonos, esta No, cuestión no claro. tiene nada que ver con los incendios actuales. Y el Ya. tema de la temperatura, siempre, todos los años desde que me acuerdo, febrero es así de caluroso, o sea, no es tampoco el tema, ¿me entendí? Pero acá el Claro. tema ha sido que son incendios provocados. Claramente se han visto fotos de personas prendiendo fuego, se han visto fotos tomadas de dron o de los aviones mismos, en los cuales se nota que es una línea recta donde hay multifoco. Ya los incendios no funcionan así. Claro, las Claro. pavesas pueden saltar, las hojas pueden, pero no es en línea recta, o sea, es una cosa que no tiene por dónde. Mm. Y desgraciadamente, como esta gente enferma de la cabeza, ellos siguen prendiendo fuego, o sea, no se alcanza a pagar uno cuando ya prenden el que sigue. Piensa tú la semana antepasada, cuando se incautó este trigo, avena y maquinaria a la gente de Temucuicui que estaba cosechando en un predio tomado, eh, estoy hablando de grano que no era de ellos, bueno, y se les incautó esto y el lonco, Víctor K. Pool, no encontró nada mejor que ir a reclamar primero ahí a Fuerzas Especiales en Pailahueque, Sí, claro. después le fue a reclamar al delegado presidencial, no a reclamar, a exigir que se le devolviera el grano y todo el tema, y amenazando, diciendo, si nosotros no comemos, nadie va a comer. Nadie más O come. sea, Así es. y justo a los 2 días los incendios, o sea, ¿de qué me estáis hablando? Pues, oye, uno ve hasta mediodía, pero después se le pasa, pues. Así es. Ahorita yo había preparado de alguna manera, gracias, insisto nuevamente por acompañarnos, para nuestros amigos, ¿cierto? Solamente para ilustrarlos a quienes se integran y sepan de quién estamos hablando. Estamos hablando de una diputada que representa el Distrito 22 y son bastantes las comunas de las cuales ella tiene a su cargo como diputada. Estamos hablando de Renaico, Lonquimay, Angol, Purén, Lautaro, Lumaco, Curacautín, Galvarino, Ercilla, Victoria, Perquenco, Los Sauces, Vilcún, Coyipulli, Traillén y Melipeuco. ¿Hay alguna de estas comunas que no se haya quemado, que no tenga un incendio, Gloria? Hasta ahora no han habido incendios, o no había habido incendios en la zona de Lonquimay y en la zona de Melipeuco. Pero algo leí por ahí hoy día en la mañana, un incendio en Lonquimay, no cercano a sectores poblados, gracias a Dios, pero sí estamos hablando de las dos comunas que tienen la mayor cantidad, por ejemplo, de araucaria. Entonces estamos hablando de una flora nativa y de una fauna nativa que no es menor, porque son dos comunas cordilleranas, y la pérdida de eso es prácticamente irrecuperable.
Sí, total y absolutamente. Glorita, vamos avanzando en algunas cosas porque yo lo que no voy a hacer es abusar de su tiempo y nos vamos a ceñir y vamos a hacer el mejor esfuerzo para ceñirnos a los 45 minutos. Ganadería afectada respecto de esta situación. Muchas, no solamente animales quemados, lo más trágico ha sido que lo que se quemó fue el forraje y los animales tienen la mala costumbre de comer todos los días. Entonces, cuando se te quema el forraje con el cual tú alimentas al ganado, simplemente o se te muere de flaco o lo tienes que vender al precio que sea en la feria, normalmente un precio bastante menor que el habitual, y la verdad es que eso afecta a la industria ganadera de una manera tremenda. Sí, Hoy claro. día estamos con un serio problema de forraje suficiente para todos los animales. Ha llegado ayuda, sin lugar a duda. Toda la ayuda en forraje es poca, porque desgraciadamente te llega, no sé, por un camión con bolos y esa cuestión te dura para repartir en una comuna para que les dure una semana, menos, ¿te Estamos fijáis? pensando en forraje inmediato. ¿Qué va a pasar en el invierno? ¿Quién va a proveer ese forraje? Bueno, gracias a Dios en esta región, y bueno, yo no sé cómo vendrán los pronósticos para este año, pero siempre tenemos la gran esperanza de la lluvia, que eso de una u Sí. otra manera coopera. Pero sin duda, en un año seco, como han sido la gran mayoría de los años anteriores, tú tenés que forrajear a los animales incluso en invierno. No, no es cuestión de decir, ah, no, en invierno llueve, hay harto pastito, los animales comen solos. No, eso no pasa en esta región. Mm. Daño oculto a las abejas. Hemos visto la cantidad de colmenas que se han dañado, ¿cierto? Ellas son muy sensibles al calor, por lo tanto, ¿cierto? No solamente la acción del fuego las daña, sino que el calor mismo hace obviamente, ¿cierto? Un daño tremendo a ellas y sin ellas no tenemos finalmente polinización, no tenemos finalmente, ¿cierto? Cómo seguir adelante con eh, lo que significa, ¿cierto?, desde el punto de vista de nuestros frutales y todo el aporte que ellos hacen finalmente a nuestra alimentación. ¿Cuánto daño hay de esto? Mucho, mucho. Yo te diría que acá en la Araucanía y en la región de Ñuble y en la región de Biobío, hablemos de la parte de Florida, como de esa parte, gracias, ha sido muchísimo el daño. Y esto es al final del día no solamente el daño del momento, como bien dices tú, esto afecta tanto la producción frutal como por ejemplo la producción del raps. Cuando tú Ya. siembras raps, tú tienes que poner panales de abejas para la polinización y que el raps se dé. Si tú Ujú. no pones panales de abeja que se arriendan, los agricultores que siembran raps arriendan panales de abeja que se ponen estratégicamente en los lugares donde está la siembra para que haya polinización, sin eso cero posibilidad. Ahora, piensa tú, la Araucanía ha sido una región que ha ido creciendo bastante en lo que es fruticultura. Entonces, el daño en esto puede ser mucho mayor al final del día de lo que podemos medir hoy día. Sí, claro. Ahora, yo de apicultura hace poco no tengo idea si, por ejemplo, te invento, un panal de abejas voló y alcanzó a salvarse, yo no sé si vuelve al lugar, no vuelve al lugar, no sé cuál es el comportamiento, Claro, pero o acá si se los va a aceptar perdió. otra colmena, claro, con otra reina en otra parte. No lo sé, no sé Mm, cómo funciona, para serte bien sincera, ese tema, pero sí sé que el daño a los apicultores, que normalmente los apicultores son muy pequeños agricultores, o sea, no son, son agricultores muy chiquititos, te fijas, que se dedican a la apicultura y tienen además su huerta, qué sé yo, pero son gente muy, muy tipo INDAP, por así decirlo, ¿me entiendes? Gente que muchas veces no tiene iniciación de actividades, que tienen muy poca facturación, digamos. mm. Bueno, Entonces, hay el es daño a mucha ellos es pyme. tremendo. Bueno, es que aquí el daño, ¿cierto? No es solamente a lo mejor a las grandes forestales, como se puede pensar, ¿cierto? Arauco, qué sé yo, sino que estamos hablando de pequeños agricultores, pequeñas, ¿cierto? Parceleros, que tienen distintas actividades económicas asociadas al tema agrícola y que obviamente han visto de alguna manera mermada toda su capacidad finalmente de seguir produciendo. Y si vemos desde el punto de vista de lo que han significado las ayudas, uno ve que son bastante exiguas y son bastante, además, acotadas en términos de cuánto es el recurso
que se dispone. ¿Quién determinó finalmente que las O ayudas sea, son, por ejemplo, entre 100.000 y 500.000 pesos para los agricultores afectados? ¿Quién pero determina piensa eso? tú que para las personas que perdieron su casa, la ayuda es de máximo 1,5 millones si tuvo pérdida total. Y si tuvo pérdida parcial, es la mitad de eso. O sea, ¿qué Mm, haces tú con 1,5 millones de pesos si perdiste todo? Pero a mí, mira, Rodolfo, qué bueno que tocaste el punto, porque seamos bien realistas en esto. El pequeño agricultor, el agricultor que es INDAP, el agricultor que está en Prodesal, el agricultor mapuche, que va a recibir ayuda de todas maneras. O sea, esa persona ya está recibiendo ayuda, esa ya. persona recibe ayuda a través de estos organismos que te acabo de mencionar, Ujú, CONADI le ayuda a las personas mapuche, por lo tanto esas personas de una u de otra manera ayuda reciben. Para mí ok. el mayor problema es el productor que se considera mediano y pequeño desde el punto de vista del servicio de impuestos internos. Un gigante vendría a ser una forestal Arauco, una forestal Mininco, no tengo idea. Pero el gallo que se considera mediano, de acuerdo a impuestos internos, que es la empresa familiar o el pequeño empresario, que no sé, pues tiene, estamos hablando de bosques, que tiene 300 hectáreas o 500 hectáreas de bosque, pero que no es una de estas gigantes, ese gallo lo mataron. Sin duda. O sea, a ese gallo estamos hablando de, imagínate, un bosque de eucaliptus para poder cosecharlo son mínimo, mínimo, entre 12 y 14 años. Un bosque de pino entre 23 y 25. Ese gallo lo mataron directamente. Y cuando tú circulas por los caminos acá y ves el daño, a mí me impactó Galvarino, ponte tú, que Galvarino, estamos hablando de un lugar donde hay cerros, donde no tenéis posibilidad de poner ninguna otra cosa que no sean árboles, Claro. porque claramente no hay Es de agua. difícil acceso, ¿ah? eh, no, más que eso son lomas muy paradas, entonces no tenéis Ya. cómo cosechar nada, etcétera. Suelos muy ácidos, mala calidad de suelo, muy mala calidad de suelo. Y además de eso, como te vuelvo a decir, sectores con quebradas, ponte tú, donde lo único que se te da son los árboles. Y tú ves, y es como que hubieran tirado una bomba, no sé, de hidrógeno, ¿me entendió, no? Mm. Porque tú ves y todo es un páramo Un quemado. páramo, ¿Cómo? exactamente. Mm. ¿Cómo? Entonces, yo la semana, creo que fue la antepasada, ya a estas alturas no me acuerdo que estaba acá el ministro de Economía, y yo le dije que a mí me preocupaba ese productor y le pedí una reunión con los alcaldes de las comunas afectadas para ver qué instrumento iba a ofrecer el gobierno para ese tipo de productor. Porque ese productor, ojo, es el que da empleo en la zona. Ese productor es el que permite que la economía funcione en la zona. Porque como te vuelvo a decir, o sea, gracias a ese productor en los pueblos, hay gente que compra en el comercio, funcionan los colegios, funciona todo. O sea, si no fuera por esos productores locales en cada comuna, esta cuestión sería, no sé, nada. ¿Te fijáis? Sí, O sea, claro. sería lo único que darían empleo serían los municipios y no es la idea. Bueno, Mm. y tuvimos la reunión, efectivamente, acá en la municipalidad de Traillén, fueron muchos alcaldes, no todos, pero muchos, y bueno, la idea era escuchar al ministro, pero el ministro anotó las cosas que le decíamos, por supuesto no tenía ninguna respuesta concreta, así es que ahí estamos a la espera de ver qué se resuelve. Yo Mm. le pedí en primera instancia el tema de las contribuciones, o sea, acá claramente cómo le pides tú a un tipo que le quemaste toda su inversión, ya sea agrícola, ganadera o forestal, que el gallo además este año pague contribuciones, o sea, ¿de dónde? Primera cosa. Y segunda cosa, le pedí un plan, o sea, acá la mayoría de esta gente tiene deudas con la banca comercial. Bueno, el Banco Estado que compre la deuda comercial y otorgue créditos blandos a los agricultores, a los productores frutícolas, agrícolas y forestales, de modo tal de que esta gente se vuelva a parar. Porque imagínate lo que es esta región, además, sin empleo. Sí, claro. O sea, imagínate lo que es para la gente humilde que perdió su casa, además perder su pega. Mm. Hoy día en la mañana hubo un atentado aquí en Traillén, camino a Quecheregua, aquí cerca,
un atentado, quemaron, creo que fueron 3 camiones, ponte tú, ya no me acuerdo, forestales. Y uno de los videos que me llegó, el hombre decía, puta, hasta aquí nos llegó la fuente laboral, po, nos quedamos sin pega. Claro. ¿Qué vamos a comer ahora? Bueno, ¿Te fijáis? esa es la gran incógnita de todo lo que estamos viviendo, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a alimentar? Y es una pregunta que yo he seguido de cerca porque usted la viene planteando hace bastante rato. Y es, ¿qué vamos a hacer cuando finalmente nos corten todo el abastecimiento desde el sur y no podamos traer finalmente los alimentos hacia el norte? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si hoy día ya es un problema para los habitantes de la zona, bueno, ¿qué va a quedar? Nos vamos a dar cuenta, al menos los que vivimos en la región metropolitana, cuando ya veamos que a lo Valledor, por ejemplo, ya no llegan los mismos camiones en la misma cantidad, con todas las hortalizas, con todas las verduras que venían desde el sur. Recién ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Cuándo No sé, el tema paramos es esto? peor. Tú sabes que Chile es uno de los países que más pan consume, Bueno, ¿no es cierto? Y el sí, claro. pan está 2 lucas y algo más el kilo porque ha subido una brutalidad. ¿Qué pan van a comer en Santiago? ¿O creerán que el pan, no sé, pues sale de no tengo idea de dónde? El pan sale del trigo. El Mm, trigo se muele, con la harina, con el trigo molido se sale la harina y también sale la harina menos, con más cascarita, digamos, para lo que es el pan integral. Todos los panes se hacen con harina. sí, pues, Si no hay harina en Chile, usted no come pan. Es tan así de simple simple. como eso, porque la Así de simple. alternativa es importar grano de otros países que también tienen cada uno sus propios problemas. Veamos que la guerra entre Ucrania y Rusia sigue adelante, dos de los mayores productores de grano, de Sí, pues. trigo específicamente. Entonces, ¿usted cree que Estados Unidos buenamente nos va a decir, no, nos caen tan bien los chilenos que les vamos a mandar el trigo a ellos en vez de comerlo nosotros? O sea, Bueno, pero pero por favor. claro, ahí entramos en otra situación, porque yo entiendo que todo lo que tiene que ver básicamente respecto de las compras que se hacen de trigo, tienen que ver un poco que son compras a futuro, corríjame si me estoy equivocando, son compras a futuro considerando primero lo que somos lo que somos nosotros internamente capaces de producir. Entonces, si tenemos una merma en la producción y las compras que se supone que se deben hacer, no sé, en noviembre, no se hicieron o finalmente se ven afectadas por las quemas ahora de estos incendios en enero y febrero, bueno, tenemos entonces un problema serio que es de sentido común darse cuenta que no vamos a tener el trigo suficiente y si Pero tenemos que mira, llegar a comprar para suplir, va a ser a precios exorbitantes, donde no tenemos capacidad de negociación. no, y no solamente a precios exorbitantes, sino que además va a ser lo que tengamos capacidad de comprar. Si hablemos Claro, de que tampoco es como que aquí este es un país multimillonario, es el único país de Latinoamérica que va a decrecer su economía el año que viene. sin O sea, duda. no es como que acá tengamos, no sé, la cueva de Alibaba, te fijáis, con el tesoro guardado para cuando falte comida. No es así. Mm, mm, Pero ¿sabes lo que pasa, Rodolfo? Todo esto hay que entenderlo bien. Mira, todo lo que estamos hablando, las quemas, el desplazamiento forzoso de la gente que vive en esta región y en la región de Arauco, en la zona de Arauco, eh, los bonos que da el gobierno, las ayudas que da el gobierno formando clientes por parte de la ciudadanía indefensa y que necesita ayuda, el Estado los transforma en clientes. El tener esta zona sin la seguridad necesaria, con un estado de excepción de mentira, de broma, de chiste, de modo tal que efectivamente sigan habiendo atentados porque los caminos por los cuales se hacen los atentados jamás son recorridos ni por personal militar ni por personal de carabineros. Eh, Todas estas distintas ideologías que salen de, no sé, de la libertad de género, del feminismo, de todas estas tendencias, ¿a qué crees tú que apunta? Apunta exactamente a lo que este gobierno comulga. Entonces, no nos equivoquemos ni un minuto. Cuando yo escucho y leo que la gente dice, no, es que el gobierno tiene que, no, es que falta Estado de Derecho, pero si este gobierno está feliz con lo que está pasando, absolutamente. obviamente no lo van a decir, estamos felices con que esté la Dendalá en el sur, no, pero se cumplen sus objetivos, porque al final del día, ¿qué termina pasando por Rodolfo? Acá lo que va a terminar pasando es que mucha gente va a querer
deshacerse de sus tierras Bueno, porque es el ya no les vale la desplazamiento. pena. Pero Glorita, esto, desde mi punto de vista, perdóname que te interrumpa, esto no busca otra cosa que desplazar finalmente a las personas, a los habitantes, ¿cierto? A los que no son de su etnia, no sé cómo llamarlo, Sí, pero siendo que somos todos chilenos. Pero entendamos primero que somos todos chilenos y es algo que parece que algún sector se niega a entender. Pero esto lo que busca es desplazar a un sector importante. Ya parece que no fue suficiente con los atentados, las quemas ya de las casas o las persecuciones directas hacia las personas. Hoy día es vía la destrucción, vía de acercar los incendios a las comunidades, a las ciudades, a los pueblos más chicos, para que ya se sientan completamente amenazados y desplazados. no ¿Qué sacan solo con, eso, perdón, qué matar sacan la con producción. claro, Rodolfo, matar la producción local para que la gente que produce, la gente que trabaja, tenga que emigrar. Y exacto, que finalmente lo único que pueda comprar estas tierras es con Conadi, nadie. al precio que a Conadi se le ocurra, para entregárselo a quién? A comunidades A mapuche que en comunidades su mapuche. gran mayoría no producen. Mm, sí, claro. Sin duda que sí. Sin duda. Glorita, por lo tanto, tenemos un problema de abastecimiento que está en riesgo y esto tiene que tener de alguna manera una forma de enfrentarse desde el punto de vista de la autoridad, pero sabemos que lo que falta finalmente es voluntad. Voluntad realmente de querer colocar donde se necesitan todo lo que sean finalmente, ¿cierto?, los recaudos desde el punto de vista del desplazamiento militar y de carabineros, pero con atribuciones, porque si finalmente no se les entregan las atribuciones, ¿qué sacamos con tener una cantidad contingente importante de militares desplazados si no pueden actuar, solamente van para acompañar la labor de carabineros, que es insuficiente, y ellos no pueden actuar de mutuo propio, es decir, no puede arrancarse, ¿cierto?, un militar a actuar. Entonces, ¿cómo detenemos finalmente esto? La gente en el chat está bastante preocupada respecto de esto. Y yo te quería rescatar tres preguntas que Dale nomás. hicieron. Mira, pidan pregunta. ¿Le puedes preguntar a Gloria en qué van las investigaciones para determinar los responsables y detenerlos? ¿Sabe algo de esto? Sabemos que hay 30 y tantos detenidos, sabemos Ya. que hay algunos que han quedado libres, como por ejemplo unos cabros ahí en la región de Talca, me parece, no sé, Sí. que parece que determinaron que estaba como medio cucú y que al tipo lo mandaron a no sé a dónde, a Sí, un claro, que psiquiatra, lo no sé. determinaron finalmente casi como por demencia temporal. ¿Ah? Qué Pero linda fíjate forma que de zafar. hoy día escuchaba en alguna parte, puede haber sido en la Biobío, no tengo idea. Las penas por provocar incendios son altísimas, pueden llegar a 20 años de cárcel. El problema es comprobar que efectivamente Juan Pérez prendió el fosforito. Claro, exactamente. Entonces, tenemos un gobierno que obviamente por un tema político no quiere reconocer que esto es terrorismo desatado. No quiere reconocer que el 99% de estos incendios han sido provocados no en términos del error del gallo que hizo la fogatita, no, Sí, sino claro. que de manera con alevosía, porque no lo quieren reconocer. Algo sí, premeditación, como dicen. Absolutamente. Entonces, que logre la Fiscalía establecer los medios probatorios para acusar ante la justicia, de modo tal que el juzgado determine la culpabilidad y el gallo termine preso, no es nada fácil. ¿Qué querés que te diga? Ya, pero ahí entramos en otro tema y tú te saltaste, pero te voy a llevar para allá rápidamente para que ¿Sí? optimicemos finalmente lo que estamos viendo. ¿Qué vamos a hacer si tenemos un 35% de los fiscales, esto de acuerdo a noticias en Bio Bio, un 35% de los fiscales ha sido víctima de amenazas? El avance del crimen organizado en Chile. El anuncio del nuevo fiscal nacional de la creación de una unidad investigadora de amenazas contra fiscales y autoridades abre un interrogante. ¿Qué tan expuestos están los persecutores que investigan el crimen organizado? ¿Y cómo llevamos esto a la región de Araucanía particularmente? Es que, ¿sabes lo que pasa, Rodolfo? Amenaza, aquí habemos varios que estamos amenazados. En el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder probablemente Ejecutivo, en el poder Judicial, en los fiscales, en muchos lados. Pero el tema acá es que hay que entender que Chile, nos guste más o nos guste menos, es un país con muchísima corrupción, que va de la mano con el crimen organizado. Entonces, al final,
es súper difícil decir, no, mira, este gallo está libre de polvo y paja. Mm, Este gallo es 100% confiable. Yo no confío en nadie, para serte bien sincera. sin En duda. primer lugar. En segundo lugar, cuando tú tienes a fiscales de la misma región, que viven en la región, que tienen a sus familias en la región, que tienen a sus hijos en el colegio en la región, que circulan por la región, investigando crímenes organizados como son estos, obviamente esa cuestión no funciona. Entonces, Claramente. acá hace muchos años se planteó, si no me equivoco, por Alberto Espina cuando era senador, la idea de que las causas fueran investigadas por fiscales de otras regiones. Sí, y que se Entonces, rotaran los jueces. que hubiera una tómbola, por decirte algo, una tómbola, cosa que nadie supiera a quién le va a tocar. Y cuando haya un crimen organizado en la región metropolitana, en esa tómbola se saquen a los fiscales de la región metropolitana y entre los otros se ve a quién le toca. Exacto. O sea que no haya posibilidad además de que la corrupción empiece a meter la cola y a preparar el tema. ¿Y en qué quedó eso? Nada, pues, En ¿qué una queréis buena que te diga? intención. En una buena Nada, porque intención. sabes, pero es que, Rodolfo, tú tienes que entender que, mira, acá yo no sé si es más culpable el chancho o el que le da la O el que flecha. le da la flecha. Mm. Porque al final del día, Rodolfo, el gobierno no le pone urgencia a ningún proyecto relacionado con seguridad. Insisten en una mesa de seguridad que no tiene ni un sentido, No, porque claro. sentarse en una mesa para discutir desde antes qué proyectos se van a presentar, bueno, preséntenlo, Pero Gloria, veámoslo en sede ¿para qué? parlamentaria. Pero Gloria, para qué más mesas si se supone que los eligieron porque tienen las competencias, porque tienen claro Pero hacia dónde quieren obvio, construir el país? y el trabajo prelegislativo lo hacen cuando van la ministra de SECPRES, la ministra de Interior, el subsecretario del Interior, el ministro del área que sea, al Congreso, se reúne con los parlamentarios de la comisión, conversa, les explica. Ese es el trabajo preparlamentario que se hace. Sin duda. ¿Para qué vas a tener una mesa con la gente distraída durante 3 meses, 4 meses o lo que sea, para llegar a una agenda que después igual va a llegar a sede parlamentaria? Veámoslo en sede parlamentaria. Una, el gobierno no pone las urgencias donde debe ponerlas. Por ejemplo, la ley de usurpación. No ha habido caso que ingresen las indicaciones. La cuestión que iba a ser el año pasado quedó para marzo con suerte. Pero dos, nosotros tenemos cómplices dentro de lo que denominamos nuestro sector. Sí. Porque aquí están abocados los partidos políticos hoy día, Rodolfo. A Dime tú trabajar por una, sinceramente. a hacer una nueva constitución de espalda a la gente. Exactamente. Y aquí a promover a los candidatos que llevan en cada una de las regiones para consejeros. Sí, por Porque supuesto. eso es lo único que les interesa hoy día. El resto les da lo mismo. Entonces, cuando tú ves que la urgencia por parte de los partidos políticos está puesta en eso y no realmente en lograr que haya legislación de acuerdo a lo que la gente necesita, estamos sonados, ¿me entendí Estamos o no? absolutamente. Ahí yo Glo- veía rato atrás una pregunta que decía, supongo que los parlamentarios de la región ya se reunieron. No, no nos hemos reunido formalmente. Estamos todos en la región trabajando cada uno en su comuna respecto de este tema, llevando ayuda por un lado, llevando ayuda por el otro, llamando a CONAF, llamando al delegado presidencial, en reunión cuando vienen los ministros, etcétera. A pesar de que yo, aparte de reunirme con Jackson y con el de Economía, que fue aquí en Traiguén, a todas las demás reuniones que me invitaron no fui porque me iba a perder el tiempo yendo por otro lado, si yo tenía Claro. la tendala acá, ¿te fijáis? Mm. Pero, pero a lo que voy yo es que todos hemos estado, porque yo lo he visto en redes sociales, en todas partes, permanentemente encima del tema. Por supuesto vamos a hacer una comisión investigadora, pero yo te firmo que vamos a llegar el día 6 de marzo, que me parece que partimos, y el tema va a ser la nueva constitución. Te lo doy Sí, firmado, sin duda. porque la gran mayoría de los parlamentarios, Rodolfo, están mandatados por sus partidos políticos a lo que a ellos les interesa, Sí, claro, hay una no a lo que a la desconexión total. ciudadanía le interesa. Bueno, hay una desconexión total de un sector importante de la clase política. Han dado muestras de eso bastante rato. Nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar, ¿te acuerdas cuando estuvimos en la mesa ciudadana? Y finalmente, ¿cierto? No llegamos a nada, por más que lo intentamos, presionamos, pero la verdad es que la maquinaria que tenía el otro grupo era bastante más poderosa y grande, finalmente, ¿cierto? Y no pudimos avanzar en concretar finalmente lo que queríamos
y nos quedamos en, al menos lo intentamos, pero eso no es suficiente. Glorita, te tengo una pregunta aquí en la pantalla. ¿Necesitamos más leyes o necesitamos un poder judicial que haga cumplir las existentes? Ah, pequeño detalle. Porque es re fácil decir, no, es que los parlamentarios no hacen su pega. Bueno, ¿y los jueces? Mm, Porque las leyes están, pues. Lo que nosotros podemos hacer es, cuando no hay ley respecto de un tema, hacer la ley o, ¿cómo se dice esto? Aumentar las penas respecto a un delito, mejorar leyes que a lo mejor no han funcionado bien. Eso podemos hacerlo. Pero el Poder Judicial está para hacer cumplir las leyes, pues. Y resulta claro, que yo veo acá que cada vez que hay alguien, algún prócer, como les digo yo, de los del otro lado aquí en la región, de los que atacan, de los que roban madera, etcétera, les ponen medidas. Mira tú el caso de Mijael Carbone, uno de sí, los por supuesto. mayores gallos que se ha Bueno, mira lo que dedicado te puse en pantalla. Mira lo que sí, te pues puse en pantalla. Mm. por décadas al rudo de madera, y resulta que el tipo, la medida que le fijó el juzgado, perdón, ni siquiera el juzgado, la Corte de Apelaciones de Temuco, Sí, fue la cautelar de arraigo nacional y de tener arresto domiciliario. El gallo fijó Temuco y Culpo. A Temuco claro, y Culpo pudieron ir 2 veces. La segunda vez que fueron no pudieron entrar producto de la zanja que ustedes ven ahí en la pantalla. Y exactamente. después le pidieron que cambiara el domicilio y lo cambió a un sector que es casi tan peligroso como el otro. Y cuando fueron a fiscalizarlo, la señora que estaba en la calle dijo, no, no está, no sé dónde anda. O sea, el gallo hoy día está prófugo. Pero yo no he leído en ninguna parte, en ningún titular, en ningún diario, que acá el Ministerio del Interior o la Fiscalía, que son parte en la querella contra este tipo, hayan pedido, que se decretara este gallo como prófugo de la justicia. No lo he leído en ninguna parte. Y como el fiscal regional está de vacaciones, no le he podido preguntar qué está pasando con este tema, porque al pobre lo llamo matinee muy noche, para distintas cosas. Claro, bueno, y obviamente, ¿cierto? Las medidas cautelares finalmente son un chiste, pero ¿qué puede hacer ahí finalmente el Poder Legislativo para de alguna manera modificar, no sé, la legislación y terminar, ¿cierto? Con estas medidas precautorias que son básicamente, son absurdas. O sea, uno pudiera a lo mejor fijarle, qué sé yo, ya, arraigo nacional, que me parece una locura, prohibición de acercarse al bosque, por favor, o prohibición de acercarse a O la sea, casa del afectado. pero si Son un gallo medidas como este ridículas, tiene que estar en prisión preventiva, pero el por tipo no supuesto. puede andar suelto por ahí. ¿Sabes lo que pasa, Rodolfo? Mira, lo que tú me preguntas, te lo respondo con lo siguiente. Mira tú el proyecto de ley de endurecer las penas por usurpación de predio, que es la mayor causalidad de delitos en la región, que es donde se toman los predios, donde disparan, donde amenazan, donde roban madera, roban ganado, queman trigo, etcétera. Hace más de 2 años que duerme en la Comisión de Seguridad del Senado. Este año le pedimos al presidente Boric, después de pedirle a los distintos ministerios durante todo el primer semestre del año, que por favor le pusiera urgencia a este proyecto para poder verlo, porque sin urgencia no se ve, porque simplemente el señor Insulza, que era el presidente de la comisión, no lo ponía en tabla, Bueno, porque no lo quería poner en ese es el otro tabla. punto. Ahorita yo me quedé con que teníamos nuestro sector, por así decirlo, presidía solamente dos comisiones en la Cámara de Diputados, pudiendo, y entiendo que había de alguna manera, ¿cierto?, un acuerdo para poder alcanzar al menos 12 de ellas, o 14, cuando en realidad los números nos daban para haber incluso llegado hasta 17 y 19. Pero Mm. eso bastaba solamente que entendiéramos que somos todos oposición y no como lo que está haciendo, ¿cierto?, un sector, y lo vamos a decir con claramente, Chile Vamos, que finalmente está actuando como parte del gobierno. O sea, cuando tenemos declaraciones que en algún minuto lastimosamente hizo Charper, ¿cierto?, dijo diciendo que para qué le vamos a generar dos derrotas consecutivas al presidente, y los tenemos finalmente tratando de apuntalar a un régimen que se viene cayendo a pedazos desde el primer día. Entonces uno dice, bueno, si estábamos contentos de alguna manera con tener lo que nosotros llamábamos un Congreso equilibrado, donde no iba a haber una supremacía de unos respecto de otros y íbamos a poder contener
de alguna forma las iniciativas legislativas que enviara el régimen, yo le digo régimen, no gobierno, bueno, resulta que nada de eso finalmente ha funcionado, porque tenemos a Chile Vamos finalmente votando con la izquierda. Entonces, Es que no ¿cómo es tan así, logramos Rodolfo, eso? porque mira, A ver, respecto del tema de las presidencias de las comisiones, esto fue cambiando. Acuérdate que nosotros logramos votar, por así decirlo, con B larga a varios presidentes de comisiones y tomar la presidencia de esas comisiones en partidos que son del sector de oposición. claro, Si pero hoy día, nosotros pues, teníamos a Coloma en agricultura solamente, pues y de ahí para de contar, pues, ¿o no? no, 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 no. Hoy día la Comisión de Seguridad está presidida por Alessandri, por ejemplo. Ya, Y hasta antes de eso estaba presidida por Leiva. Y así claro, sucesivamente, no, si se han logrado cambios. ya. Pero el punto es el siguiente. Probablemente ahora en marzo van a haber cambios de nuevo en las presidencias de las comisiones. No tengo idea, nadie sabe lo que va a pasar con eso. Pero independiente de eso, más allá de eso, mira, yo entiendo cuando tú y mucha gente dice que Chile vamos, que son unos chuecos. ¿Sabéis qué más, Rodolfo? Mm, Todos son igual de chuecos, no solamente Chile vamos. ok. Porque discúlpame que te diga algo que a lo mejor suena súper duro, No, dale, pero por hoy favor. día estamos todos haciéndonos cruces porque tenemos a Boric de presidente, Sí, porque claro. tenemos un gobierno como la mierda de malo. Sí, pero no llegó ahí por ¿Y por qué, casualidad. y por qué está Boric de presidente? Porque la gente no fue a votar o porque la gente no supo No, elegir. Le faltaron convicciones, pues, no, ¿no? no, 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 A ver, no, 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 no. a ver, dale, pues. El señor Kast ganó en primera vuelta. Sí, claro. Históricamente en Chile, el que gana en primera vuelta gana en segunda vuelta porque hace una mejor campaña aún Estoy en de su acuerdo, segunda vuelta que en su primera vuelta. completamente de acuerdo hasta ahí. Ah, ¿y qué pasó con el señor Cast en la segunda vuelta? Se desinfló completamente después de Estados Unidos. Llegó otro cast. Entonces, Nos quitaron a entonces, cast. entonces no le echemos solamente la culpa a que la gente no supo votar, no le echemos solamente la culpa a que la gente no fue a votar, porque perdón, acá también hubo un factor grande. Cast no quiso ganar la elección. ¿Por qué? No tengo idea. Tampoco me interesa mayormente. A esta No, altura claro. me da lo mismo porque ya fue. Bueno, Pero en la a lo práctica, mejor le dijeron en Estados Unidos que en realidad, mira, ¿sabéis qué, viejo? En esta pasada no te conviene. No ¿y tú sé. creís que va a tener una segunda pasada, sinceramente? No, o sea, Por favor. definitivamente no. No, Ya, yo soy de las personas que dice que no, Cas fue. Ya no va a tener una segunda oportunidad. no, pues. No, 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 sin Entonces, duda que no. no tengo idea cuáles serían sus razones. Mira, no me Sí, pregunté si no, no. hubo amenaza, si el globalismo, no sé, no me interesa la causa. Acá lo importante fue el efecto. El Es efecto es exacto. que hoy día, ahora, hay algunos que sostienen que si Castro hubiera sido presidente hubiéramos tenido una revolución, no sé, pues en abril del año pasado, capaz que sepo. Pero el tema es que lo que nosotros esperábamos es que si había una revolución, Cast era la persona para poder manejar esa revolución. Pero ¿qué es peor? ¿Una revolución, un, 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 momento horroroso o una muerte lenta? ¿Qué es peor? No, o sea, yo prefiero, que es lo que siempre dije, para renacer primero hay que morir. Y era necesario que nosotros en realidad, ¿cierto?, no tuviésemos una agonía permanente y realmente, ¿cierto?, cayera de una vez por todas la espada sobre nosotros y sacáramos el país adelante desde cero. Pero no venir agobiándonos, ¿cierto?, en cada elección, muriendo un poco más, que nos faltan convicciones, que... Ahora, convengamos, tú entraste en un tema que escapa un poco a lo que queríamos conversar, pero creo que es importante validarlo. También veamos cuál rol jugó el voto voluntario en las elecciones, porque yo creo que con voto obligatorio jamás hubiésemos tenido este resultado, pero es un ejercicio hipotético. Yo espero que hayamos Son puras aprendido la lección de hipótesis. aquí para adelante, pero no Pero puede ser Rodolfo, posible que nos tengan que obligar a votar. son puras hipótesis, Rodolfo, porque ahora se votó y se aprobó y es legal que de aquí para adelante siempre el voto obligatorio. Sí, O claro. sea, tendremos que volver a hacer una reforma y esa reforma no va a pasar, porque los partidos políticos, después de la reforma que hizo Piñera al respecto, todos se dieron cuenta que no les convenía. ¿Y sabes por qué? Es un tema súper simple, porque es económico y está dentro del título ahí, ¿qué no estamos viendo? A ver, Bueno, tú espérate un sabes que poquitito. Espérate un poquitito. Cervel, Pero, espérate un me estás diciendo que no se va a aprobar
¿El voto obligatorio permanente para adelante? ¿Eso es lo que me estás No, pero si diciendo? está aprobado el voto obligatorio permanente. Y Sí, lo que te pues. estoy diciendo es que ningún partido va a querer volver al voto voluntario. ¿Por Ah, qué? ya, sí, claro. ¿Cómo se financian Por los el partidos financiamiento, po. políticos? Por el ¿Cómo financiamiento. funciona el financiamiento? Por voto recibido, po. Por voto recibido. Ahora, por ejemplo, para la elección de mayo de los consejeros, los partidos van a recibir un anticipo del CERVEL, porque en total Sí, son 1.400 y tantos pesos. sí, Van a 700 le recibir van a un pasar. anticipo de 700 pesos por voto recibido en la última elección, que fue la elección de diputados, Exacto. donde el voto era voluntario, por lo tanto tienen, entre comillas, menos plata, por así Claro. decirlo. Pero resulta que cuando termine el proceso de mayo, van a recibir el saldo, que son 700 y algo pesos por voto recibido en una elección con voto obligatorio. ¿De qué manera tú logras sustentar que los partidos políticos sigan existiendo en este país? En base a financiarlos. ¿Y quién lo financia? Tú, yo, todos nosotros. Sí, Porque pues. esa plata no es que el CERVEL la manda a imprimir. No, pues Es si dinero plata de los que va en... contribuyentes. Pues. Entonces, para los partidos también es un muy buen negocio que el voto sea obligatorio, pues, Rodolfo. ¿O no? Sí, claro. Bueno, yo, a ver, yo en realidad en una democracia mucho más perfecta, uno entendería que a través de la educación cívica nosotros no debiésemos ser forzados a elegir nada, ¿cierto? Obligatoriamente e ir voluntariamente. Pero Yo ya sé hemos que no hay visto, educación cívica pero no tenemos educación, pero exacto, pero no tenemos educación hace cívica. décadas. Entonces no te queda otra que obligar a la gente. Y en el camino tiene una ley que además, ¿cierto?, pasó por un proceso bastante trucho de refichaje de los partidos políticos que se hizo, ¿cierto?, bastante de manera bien opaca y que terminó finalmente revalidando a partidos que en realidad no tenían, que no es el caso del Partido Republicano porque el Partido Republicano era nuevo en ese tiempo. No Pero pasó tú por el ves la refichaje del cantidad. republicano. Oye, ¿tú ves la cantidad de partidos que existen hoy día en Chile? Sí, pues Es una y los cosa que hay en insólita. formación es una locura. Entonces, esta cuestión no resiste análisis, No, porque es Rodolfo, fragmentación política, po. Es pero fragmentación. absolutamente. Mm. Ahora, con respecto al tema del refichaje, el refichaje fue más trucho que la chica. Sí, pues. Yo en ese tiempo era militante de la UDI. Y resulta que cuando yo conocía a muchos militantes de la UDI que habían renunciado y seguían apareciendo como militantes, pues, Mm. cuando se quisieron cambiar a otro partido político, por ejemplo a republicano, muchos figuraban todavía en la UDI. Entonces, ¿de Mm. qué refichaje me estás hablando? No, no, si yo tengo clarísimo cómo fue finalmente esa situación. De hecho, hice un programa especial en mi canal donde seguí todo, ¿cierto? Finalmente lo que se hizo, cómo finalmente, que estaba Patricio Santamaría en ese tiempo a cargo de CERVEL, cuando dictaron esa resolución que decía que podían mandar un correo con la cédula por ambos lados y con eso se refichaban. Hizo una maravilla, pues entonces aparecieron y los números fueron evidentes. No se movía la aguja del refichaje y cuando lanzaron esto, que fue a partir de enero, ¿cierto?, del año 2017 creo que fue cuando se hizo el refichaje, Yo en me pocos dice, días, en 20 días, aparecieron 25.000 militantes en unos partidos. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Bueno, dice, lo que no hicieron en 6 meses, que estaba mira, vigente la ley, lo hicieron en 20 días. CERVEL debiera de hacer una depuración de acuerdo a sus registros de manera anual de cuántos son los militantes reales que tiene Sí, cada partido político. totalmente. Porque CERVEL tiene la información, no es que no la tenga, Sí, no claro, depende de los partidos políticos y esa información debería de ser pública y debiera de absolutamente. ser ni siquiera anual, debiera de ser trimestral, porque Sí, CERVEL la tiene. Si tú tienes la información dentro de tu registro, es simplemente dar a conocer la información. nada El más. Partido Republicano, tantos militantes, la UDI, punto final. Y sobre todo si estamos financiando finalmente a los partidos políticos. Entonces sabemos que tenemos necesariamente que saber finalmente qué es lo que estamos financiando. Ahora, cuando tú hablas de la cantidad de partidos políticos, eso llevado al Congreso es sencillamente, ¿cierto?, una situación que prácticamente no se comprende. ¿Cómo vamos a tener bancadas de 2 diputados, de 3 diputados, si llegamos a tener 25 o 27 partidos considerando los que hay en este minuto en formación, que no son Bueno, pocos? el mínimo de diputados para formar una banca son Son 7. 6. Ah, ¿7? Yo Siete. pensé que eran 6 ya. Siete. No, son 7. Entre militantes e independientes
que Ya, están dispuestos a firmar por esa bancada. Y ok. tú no puedes pertenecer a más de una bancada. Sí, claro. Pero así todo, yo te digo, la cantidad de independientes en la Cámara de Diputados somos 40 y varios Sí, independientes. Que sí, claro, nos metemos a una bancada o a otra bancada sin perder nuestra independencia, porque si tú no perteneces a una bancada, sencillamente no podés trabajar, o sea, es tan simple como eso. absolutamente. Glorita, nos acercamos y yo quiero ser respetuoso con usted. ¿Cuál va a ser la prioridad legislativa a partir de marzo? ¿La mía o la del Templo de la Perdición? No, la que usted quiera al menos impulsar y con la cual me imagino de alguna manera ha conversado con otros diputados, ¿cierto? Que son afines finalmente a lo que usted está promoviendo. Mira, la agenda legislativa para mí sigue siendo la misma del año pasado. Yo acá tengo dos prioridades que son fundamentales. Todo lo referido a seguridad interna y externa del país y todo lo referido a lo que tenga que ver con agricultura. Son mis dos áreas, son dos áreas que me parecen fundamentales y te voy a agregar una tercera, que es un Claro. área en la que yo no estoy metida, pero que igual nos va a afectar, y que es el tema de la ley Lafkenche. Porque Ya. por la ley Lafkenche, en la práctica, de acuerdo a todo lo que están pidiendo las comunidades de pueblos originarios que tienen cercanía, y incluso algunos ni siquiera están ubicados ahí con la costa de Chile, no existe prácticamente pedacito de tierra en el borde costero que no vaya a pertenecer o no corra el riesgo de pertenecer a una comunidad. Y por lo tanto, cualquier proyecto de pescadores, cualquier proyecto de hacer caletas o de lo que sea, hoy día está tremendamente complicado producto de esta ley de la gente. Por lo Claro. tanto, ese debiera de ser un tema más que prioritario. Yo he Prioritario. estado informándole a los colegas que sé que están en las comisiones relacionadas con esa área, Don Leonidas Romero, por para ejemplo, ¿no? por ejemplo, a Leonía, para Ya. que se pongan las pilas a partir de marzo con este tema, porque esto no lo podemos dejar pasar. También le estaba informando a la Marlene Pérez, que también es de Bio, Bio y que ella está a cargo de la Comisión de Medio Ambiente, porque al final del día por medio ambiente te tratan de meter todos los goles, pero la Sí. Marlene es seca en su pega. Entonces, yo siempre estoy en contacto con ella, justamente para ver, porque todos los temas al final se traslapan, po. ¿Te fijáis? Mm, sí. Glorita, ¿dónde está su corazón en este minuto? ¿Más cerca de Republicano o más cerca del PDG? No, no, en ninguna parte de esa. El ¿En PDG ninguna? nada que ver conmigo, o sea, No, piensa estoy. que el PDG, los tres diputados militantes del PDG que hay hoy día en el Congreso votaron por Vlado Mirosevich para la presidencia de la Cámara. Y Así ahí es. fue cuando se dividió el PDG y hubo tres diputados que eran del PDG que renunciaron a la militancia y que Mm, hoy día están conmigo en una bancada que es independiente. exactamente. No, con el PG nada que ver, olvídate, ni de cerca. El PG no es ni chiste ni limonada. Dicen ser de centro, pero al final del día yo creo que es la buena negocia nomás, más que otra cosa. Y el Sí. Partido Republicano a mí me desilusionó absolutamente. No la gente, ¿ah? Yo conozco a mucha gente militante del partido, muy buenas personas, pero la cúpula del Partido Republicano sigue siendo lo mismo que todos los demás partidos. Funcionan con la Absolutamente. misma lógica, y desgraciadamente yo me sentí engañada por ello, por Kast como candidato presidencial por haber perdido en la segunda vuelta y su comportamiento durante la segunda vuelta, y también por el Partido Republicano en base, por muchas cosas. Ellos se tratan de erigir como que son poco menos que los únicos que defienden Chile. Perdóname, al final del día se sientan a negociar igual nomás. Si esa cuestión es así, por desgracia. Así que yo, mientras más independiente, mejor. Estoy en la bancada independiente y social cristiana. El Partido Social Cristiano se constituye a partir de marzo, creo que en 3 o 4 regiones. Así que Ya, vamos a tener que dar vuelta el nombre. Ahora se va a llamar Bancada Social Cristiana e Independientes, pero yo soy independiente. perfecto. Gloria Navellán Arriagada, honorable diputada del Distrito 22. Tal como digo yo aquí, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Sabias palabras de Marco Aurelio que siempre utilizo, que de alguna manera intento me rijan para cuando uno expresa una opinión. Agradecerle el tiempo que me ha dispensado,
nos pasamos en 5 minutos, pero creo que valió la pena. Y espero que podamos contar con usted en una próxima oportunidad, que podamos volver a conversar. La verdad es que se hizo nada los 45 Oh, minutos, se hace pero cortísimo. se hace cortísimo, pero Pero te sí voy a decir tenemos, una cosa, Rodolfo, dígame, ¿ah? Independiente de que yo haya tenido tan, entre comillas, poco tiempo, esos programas que se alargan por 2 horas, yo creo que sí, la no, gente al final se aburre. Entonces, absolutamente. es mejor ir al callo y preciso, ¿me entendí? Así es. Le agradezco el tiempo dispensado. Quedamos conectados para cualquier otra oportunidad. Siempre Gracias a usted ti. me ha recibido de muy buena forma y tengo que decirlo públicamente y ser cierto correcto en ese sentido. Que esté muy bien, le deseo lo mejor y la vemos a partir del 6 de marzo de vuelta en el Congreso. Que esté muy En el bien templo de la perdición. en el Templo de la Perdición. Cariños a todos amigos, nos vemos, será esto un nuevo programa. Cuídense. Chao, chao. Chao, gracias.